Una producción original de Troop. Hola, yo soy Carla Cardona y esto es Querida Valeria. Hoy está con nosotros Mariel Holly. Es una destacada nadadora mexicana de aguas abiertas, reconocida por ser la primera mujer mexicana en completar la triple corona y el reto Ocean 7, que implica cruzar 7 de los canales más desafiantes del mundo. Ha establecido 2 récords Guinness, uno por el cruce cuádruple en relevo del Canal de la Mancha y otro por el cruce más rápido por una mujer en el estrecho de Tsugaru, Japón. Abogada por la Universidad Iberoamericana, ha combinado su pasión por la natación con causas sociales, fundando el proyecto Quiero Sonreír para apoyar a niños con labio y paladar hendido o cáncer. Además, dirige la asociación civil Queremos Mexicanos Activos, promoviendo la actividad física como parte integral de una vida sana. Autora de los libros Días Azules y Corazón de Mar, Mariel también es conferencista, compartiendo sus experiencias para inspirar a otros a superar límites y alcanzar sus metas. Querida Valeria, la vida a veces se parece mucho al mar. Hay días en calma y otros en los que las olas parecen mucho más grandes que tú. Pero quiero contarte algo que aprendí de una mujer llamada Mariel Holly, que ha cruzado océanos nadando sola por horas, confiando solo en su cuerpo, en su mente y en su corazón. Ella dice que no se trata de luchar contra el mar, sino de nadar con él, de entender que las corrientes cambian, que hay frío, que hay miedo, hay cansancio, pero también hay belleza y hay fuerza. Tú también vas a tener tus propias aguas por cruzar. Tal vez no sean mares, pero sí momentos difíciles, decisiones grandes, días que se sienten infinitos. Y cuando eso pase, recuerda esto: no necesitas ver la orilla para seguir nadando. Solo necesitas confiar en ti. Respira, flota, muévete a tu ritmo. No estás sola. Cada brazada que des es un acto de valentía. Y si alguna vez sientes que ya no puedes más, piensa en mí, que voy a estar nadando contigo siempre. Con todo mi amor, mamá. Bienvenidos a un episodio más de Querida Valeria. Hoy está Mariel Holly conmigo. ¿Cómo estás, Mariel? Bienvenida, querida Valeria. Qué bonita carta. Gracias. Significa mucho esta carta. De pronto me voy, no quiero decir viciando, pero tengo una sola intención de como que me esfuerzo mucho por tratar de decirle algo. A veces me sale, a veces no, pero en este caso, que vamos a hablar mucho sobre el mar, me mueve mucho a mí el mar en lo particular. Te platico que tuve un psicoterapeuta que ya falleció recientemente, que me sabía interpretar los sueños, y yo en ese momento de mi vida tenía muchos sueños que yo estaba en el mar nadando. Muchas veces estaba tratando simplemente de estar en la superficie y poder tomar algo de respiración, que simbolizaba directamente el momento de mi vida que yo estaba viviendo, ¿no? Uh-huh. Que eran momentos que yo me sentía que me ahogaba, que literalmente sentía que nada más sacaba para respirar y volvía a meterme al agua. Muchas veces era para disfrutar, muchas veces había tiburones y había cosas que me daban mucho miedo. Uh-huh. Y él me enseñó que el mar representaba nuestras emociones y que dentro de ese mar están y alberga todas estas emociones, y navegarlas es muy difícil. Por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo hoy. Somos yo creo que muy ignorantes en lo que sentimos, y tú ahorita lo estamos platicando fuera del aire. Y bueno, quiero de verdad que toda la gente te conozca. Creo Gracias. Que eres una mujer no solo extraordinaria, eres increíblemente inspiradora, sobre todo para mí. Desde el día que te conocí fue wow, o sea, no podía creer que estabas frente a mí. Una amiga te había mencionado justo como 2-3 días antes te había googleado, decir qué mujer tan increíble, y en eso te me apareciste. Uh-huh. Y fue algo muy bonito. Entonces, pues quisiera que comenzaras por platicarnos por qué nadar, qué encontraste ahí y cuál fue tu primer acercamiento a la natación. Gracias. Mira, quisiera retomar un par de palabras que mencionas en tu carta y que creo que son tan poderosas que me gustaría empezar por ahí. Cuando tú dices no estás sola o no estás solo, son palabras que afirman una grandeza impresionante de la persona que lo dice. Esa entrega, ese decir aquí estoy para
para ti. Aquí estoy para tenderte la mano. Aquí estoy para ayudarte a levantar. Aquí estoy para que te tomes de mi mano y podamos caminar juntas. Y tomo estas palabras porque a mí me parece que desde muy pequeña que aprendí a nadar, así me sentí en el agua. Y no es que estuviera sola en la vida, pero el agua ha sido una gran acompañante, sí, por así decirlo. Sí. Ha sido una gran amiga, ha sido una manera de sentirme en paz, de sentirme acompañada, de sentirme cómoda, de sentirme contenta. Okay. Y no significa que desde pequeña nadar en el mar, pero a muy pronta edad descubrí nadar en el mar. Y ese espacio que pareciera como algo que te genera temor o que te genera, ¿no?, amenaza, para mí fue un encuentro lúdico, un encuentro de alegría, un encuentro que tuve durante unas vacaciones. Entonces, pues las vacaciones cuando somos niños creo que son nuestros mejores días. Sí. ¿Cuántas veces de adultos recordamos esos momentos que disfrutamos, probablemente en compañía de nuestros seres queridos, de nuestra familia, pero también de esos espacios nuevos que descubrimos cuando somos niños, cuando somos niñas? Esa curiosidad, esa aventura, ese espíritu de decir, quiero echarme al mar, quiero nadar. Claro. Y ahí fue para mí un encuentro mágico. ¿Recuerdas ese primer momento? Sí, lo recuerdo muy bien porque tendría 9 años de edad, ya no estaba tan chiquita. Mis abuelos vivían en Acapulco. Mis únicas vacaciones en mi vida básicamente fueron pues Acapulco. Okay. Y la rutina del día a día era caminar al amanecer como a la orilla del mar a recoger conchitas y caracoles. Y al tercer día de esta rutina yo recuerdo que ya tenía mucho calor, probablemente comenzamos la caminata un poco más tarde que los días previos. Entonces estaba muy acalorada, llegamos al final de la caminata y yo vi el agua y dije, yo no me quiero regresar caminando, yo prefiero regresarme nadando. Ya sabía nadar. Ok, pero en alberca. Sí, en alberca, y probablemente había tenido así como esta experiencia de meterme al mar con mi papá o con mi mamá. Pero en ese momento, echarme este clavado, por así decirlo, al mar, era muy liberador. De entrada se me iba a quitar el calor, ¿no? Claro. Estaba chapeada, ya habíamos caminado, a lo mejor, no sé, 20, 25 minutos, pero no, ya para mí era... Ya. Sí. Y la historia, tal cual, le dije a mis abuelos, abuelita, me voy a regresar nadando. Y mi abuelo me dijo, ¿cómo cree, mijita? Usted no puede nadar tanto. Le dije, no, sí puedo, abuelito. Sí. Y sí puedo porque, sin saberlo, creo que también es esta facultad que tienen los niños de decir, sí puedo, lo voy a intentar, no tengo miedo. Y era en un lugar donde pues la bahía estaba protegido, por así decirlo, el estar nadando en el mar. Me eché al agua y dije, esto es lo mío. Sí. De entrada se me quitó el calor. Okay. Pero entonces comencé a ver que mis abuelos caminaban, un poco como para hacerme ver que había que salirme del agua y comenzar a caminar con ellos de regreso. Ok. Y yo empecé a nadar. Okay. Y vi que avanzaba, pero si no nadaba, no avanzaba. Y ahí aprendí así como estas situaciones de vida que te dejan mucha lección sin pensarlo. Claro. Ese día me di cuenta que como en la vida, si no te mueves para avanzar, no avanzas y probablemente retrocedes. Claro. También me di cuenta que si te pones donde revienta la ola te revuelca. Entonces hay que moverte, ¿no? Sí. Ya sea te sales o entras un poco más al mar para que no te esté revolcando la ola. Habré nadado, 400 metros, 500 metros, y cuando salí del agua me sentí súper poderosa. ¿Pero y nadabas donde no tocaban tus pies? Sí, donde no tocaban mis pies, iba nadando un poco de pecho, de repente me animé a hacer unas brazadas de crawl con los ojos cerrados, luego de repente abrí los ojos adentro del agua y vi que no pasaba nada sin gogles. Wow. Y me sorprendió, porque también esto es de estas situaciones que pasan en la vida, que
te cae una gotita de agua salada en los ojos cuando estás en el mar y te arde muchísimo. Pero si abres los ojos adentro del agua, no te da ese impacto, no tienes ese ardor. Nunca lo he intentado. Pero sí me ha caído la gotita. Y la gotita, creo que por lo mismo en mi vida. No quieres. No, claro. Ahora, no significa que haya nadado todo el tiempo con los ojos abiertos, pero descubrí eso. Sí. Y entonces salí del agua y dije, sí pude, ¿no? Y eso me encantó. Esta sensación de logré esto, creo que es muy válida en esa edad, pero creo que además debemos de tener los adultos estas oportunidades, ¿no? Ya de adultos, de tener esta oportunidad de decir, voy a intentar esto y darte cuenta que tenemos la capacidad de hacerlo, que a veces no sucede. Pero sí quise traer a colación estas palabras porque no estás sola o no estás solo, son palabras muy poderosas. Y eso fue lo que yo sentí en el mar. No estaba sola, no tenía miedo, estaba acompañada. Mis abuelos iban caminando afuera del agua con mi hermana. Claro. No necesitaban en ese momento estar a mi lado en el agua, pero yo sentía su compañía. Okay. Y eso me encantó. Ahorita que estás hablando de esta sensación que a la vez es refrescante y que no solo conseguiste la sensación de haberlo logrado, a mí me trae mucho a que yo al revés, siempre le he tenido miedo al mar. Hoy ya soy mucho más valiente con el mar, pero sí el mar me provoca amenaza, ¿no? Me da susto. Pero algo que sí reconozco, y me acuerdo que estaba entrenando justo para un triatlón, que me inscribí en el triatlón para esa sensación de lograrlo, por el gran terror que yo sentía. Creo que la gente no lo sabe, pero ahí inicia mi transformación personal. Cuando me inscribo en un triatlón chiquito, un sprint, y solo por el miedo al mar. Yo corría, no en bici, pues la verdad es que sabía andar en bici, pero nunca había entrenado. Entonces, como que lo que yo quería, mi gran reto, era enfrentar el mar, ¿no? Y me pasó que muchas veces, al querer entrenar, no podía meterme por el miedo. A mí me dan mucho miedo los animales del mar. Ese es mi gran terror, ¿no? Pero reconozco que cuando te sumerges en el agua, ya sea en el mar o incluso en la alberca, para mí, no sé para ti, me gustaría que me contestaras esto, es como un instante inmediato en el que estás contigo, porque se silencian todas las voces y la única voz que puedes escuchar es la tuya. Y eso al principio es como claustrofobia, es como ansiedad. No. Como no quiero esto. Yo pensaba que tenía que ver con el agua. Ay, yo tengo un tema con el agua. No, tenía un tema conmigo. No, o sea, él me representaba el estar conmigo ahí nadando y no hay escapatoria, porque no sé si el entrenamiento era de 500 metros este día, pues es estar ahí como abejita en esa alberca con mis pensamientos, ¿no? Creo que para mí a lo mejor la corrida era distinta, porque el pajarito, porque ya viste al vecino correr, vas más distraído. Sí, totalmente. Y el agua no. ¿Te pasaba o te pasa algo así? Siempre. Okay. Y es parte de lo que me gusta de nadar. El poder escucharme, el poder estar conmigo misma, el poder apagar todo aquello que de alguna forma me llena de pensamientos, de voces, de mucho de lo que hay aquí afuera. Y probablemente podría yo decirte que a lo mejor este miedo que tenías al mar, pues es esta percepción de tener miedo a encontrarte contigo misma. Sí. ¿No? Sí. Y que creo que es muy válido, y que a todos eventualmente nos da miedo encontrarnos con nosotros mismos. Claro. Esa peor parte que todos tenemos y que a veces es muy difícil reconocerlo en uno mismo. Y no significa que sea tan mala, tan peor, pero es lo que a ti no te gusta de ti misma. Y yo creo que eso es algo que el agua te confronta en ese sentido. ¿Por qué? Porque se apaga todo lo que hay alrededor y solamente te encuentras a ti misma. Y yo te puedo decir que los nados que he hecho en el océano, así como el agua ha sido una gran compañía en mi vida, el océano ha sido mi gran maestro. Pero una de las lecciones más impresionantes que he tenido es que el océano me llevó
a encontrarme conmigo misma, con esa peor parte, con esa parte de ego, con esa parte probablemente de soberbia, con esa parte de no saber pedir ayuda, con esa tristeza que tenía alojada de mucho tiempo y que no sabía qué hacer con ella. Y que probablemente afuera del agua todo lo que había a mi alrededor me ayudaba a esconderla, me ayudaba a no sentirla, me ayudaba a no percibirla en mis emociones y en mis sentimientos. Y una vez que te echas al océano y que comienzo a nadar, y no fue una sola vez, pero el océano me fue llevando a eso. A Mariel, date cuenta que este nado es más un nado emocional, por así decirlo, claro, que un claro. nado en lo físico. Totalmente. Y creo que ha sido también, como tú lo acabas de mencionar, un proceso de mucha transformación en mi vida, ¿no? El finalmente haberme atrevido a echarme un clavado dentro de mí, Total. a encontrar lo que yo sabía que estaba ahí, que no quería ver, con lo que no me quería topar, con lo que sabía que me iba a doler, Claro. pero que creo que todo mundo eventualmente tenemos que echarnos ese clavado. Total. Mariel, ¿y cómo empieza? ¿Te acuerdas el momento en el que tomas la decisión de, antes de irnos a todos estos retos que cumpliste, enormes, el momento en el que tomas la decisión y se la comunicas a tu familia? No sé si ya estabas casado o más bien eras un adolescente, ¿en qué momento dices, yo voy a hacer eso, ¿no? La verdad es que mi única referencia son este par de películas de Nayar en Netflix y me parece que es The Young Woman in the Sea. Sí. No me acuerdo. Es la historia de la chica primera del mar, ¿no? mujer Que cruza el Canal de la Mancha, Gertrudis Ederle, Trudy Ederle. que está en Disney, ¿no? Es justo y me impacta. Una belleza de película. Son una cosa impresionante esas dos películas. Y ¿sabes a mí qué me pasa? Que tengo por otro lado un abuelo que fue soldado en la Primera Guerra Mundial por parte del ejército británico. ¿Él era inglés o era? Era inglés. Ok. Y entonces el Canal de la Mancha es parte de mi familia, es parte de la historia, por así decirlo, de mi abuelo. Wow. Y yo desde muy pequeña escuchaba la historia de que mi abuelo había cruzado el Canal de la Mancha y que había sido soldado en la Primera Guerra Mundial. ¿Pero nadando? No, Okay. Él cruzó el Canal de la Mancha navegando para ir a la guerra en Francia. Incluso tuvo una condecoración por parte de la reina Isabel II. Entonces, era parte de la historia de mi familia. La primera vez que yo escuché esta historia, no tenía idea ni qué era la Primera Guerra Mundial, ni qué significaba, y mucho menos el Canal de la Mancha. Pero fui creciendo y fui entendiendo el significado que para mi abuelo había tenido cruzar el Canal de la Mancha con un miedo, con un temor absoluto de ir a una guerra. Y él contaba que lo único que quería en ese momento en su vida, cuando iba navegando hacia Francia, Sí. era volver a ver los acantilados de Dover. El volver a ver los acantilados de Dover significaba que regresaba con vida. Y cuando yo entendí esto, entendí lo poderoso de esta historia. Voy a la guerra, pero quiero sobrevivir porque quiero volver a ver mi patria, ¿no? Regresar a mi familia. A los 12 años descubrí que ese espacio de mar entre Inglaterra y Francia, que se llama el Canal de la Mancha, también se podía nadar. Y a mí lo que me gusta es nadar. Entonces a los 12 años yo dije, quiero nadar el Canal de la Mancha. Que tú ya sabías de Trudy, ¿verdad? Sí, ya lo sabías. ella cruzó el Canal de la Mancha en 1926, entonces hace muchísimos años, y fue visionaria y fue una mujer, una historia increíble, ¿no? De superación, de compromiso, de que lo logró. Probablemente a los 12 años de edad yo lo que quería era tener esta historia de mi familia, ser parte de esa historia. Okay. Y pasaron muchos años para que pudiera cruzar nadando de manera individual el Canal de la Mancha. Ok. A los 42 años lo hice. Los 42. Ya siendo mamá, pues con todo lo que significa, ¿no? Ser esposa, ser mamá,
pero habiendo trabajado este sueño casi 30 años. Wow. Y por eso muchas veces yo digo, no nos olvidemos de nuestros sueños porque no sabes cuándo los podrás realizar. Sí. Siempre y cuando los sigas trabajando, siempre y cuando los sigas teniendo aquí en el corazón, siempre y cuando los sigas viendo, porque te voy a decir una cosa, lo esencial de la vida no se ve con los ojos, se ve con el corazón. No necesariamente tienes que tener ahí a la vista, ¿no? Ese objetivo, ese reto, pero sí tenerlo aquí en tu corazón y en tu mente. Y a mí eso me pasó. Fui creciendo con esta idea y con este sueño y con este proyecto y con esta intención de algún día voy a cruzar el Canal de la Mancha. Y yo creo que esto es algo que nos hace mucha falta a los adolescentes, a los jóvenes, a muchas mujeres que piensan que pues ya llegaron a una edad y entonces ya se acabó el momento de tener sueños. Sí. Y es muy triste. Sí. Porque eso te apachurra, te hace chiquita, te hace pensar que no eres suficiente, que ya no tienes posibilidades, que ya no hay oportunidades para ti. Y eso entristece. Muchísimo. Te apaga tu luz, ¿no? Entonces, mantengamos los sueños vivos. Como que para ti fue ese sueño de la adolescencia que tú tenías en mente y de esas cosas que para mí implican como mucha fe, como que lo sueltas, a lo mejor sí, es que es verdad y nos confundimos con que a lo mejor te convertiste en mamá y dices, no, pues ya valió mi sueño, entonces te envolviste en ser mamá. Pero esa lucecita que no se debe apagar, idealmente, ¿no? De no sé cuándo, pero yo un día voy a llegar allá. No sé si voy a tener 70 años, no sé si voy a tener 30, no sé si voy a tener 50, pero me gustaría pero ahí intentar está, esto. Ahí está, ¿no? Exacto. Y eso yo creo que es lo que te mantiene viva, te mantiene en muchos siendo sentidos, una mamá diferente, porque es una mamá que todavía sueña. A lo Sí. mejor se muere y no lo va a lograr, pero el simple hecho de tener esa ilusión es te muy hace importante, distinto, ¿no? Totalmente. Me Totalmente. encanta. Y ese momento que dices, ahora sí ya, voy a empezar a entrenar. ¿Cuál Sí, fue? ya llevaba muchos años nadando, haciendo eventos en aguas abiertas, más cortos, en distancia, en diferentes lugares. Y un día, platicando con Eduardo, mi esposo, él pues ya falleció, pero en ese momento pues era mi esposo, el papá de mis hijos, y me animé a decírselo. Okay. Y le dije, Eduardo, ahora sí, ya llegó el momento. Quiero nadar de manera individual el Canal de la Mancha. Y yo creo que él en ese momento entendió y tuvo la claridad de que para mí era algo relevante en mi vida. Okay. Y entonces me dijo, pues entrénale. O sea, ¿él ya sabía? Él ya sabía, ¿no? Ya llevaba yo muchos años, llevaba años nadando. Sí. Él me conoció pues sabiendo que yo nadaba. Okay. Y probablemente este sueño enorme, ¿no? Que a lo mejor muchas tienen, o que en mi caso yo tenía de, bueno, una cosa es que hago pasteles en mi casa, pero otra cosa es que quiera poner una pastelería. Claro, totalmente. Es un ejemplo, a lo mejor como para que lo podamos poner en contexto. Sí. No, sí, yo entiendo que, Mariel, pues yo sé que tú nadas, pero de ahí que quieras cruzar el Canal de la Mancha. Y le dije, sí. Amo. Sí. Okay. Y entonces pero entendió. No, ¿y te dio miedo decirle? O sea, a veces siento que nuestros sueños pueden, híjole, va a decir que estoy loca. No, sí me dio. O sea, sí practiqué el guión. Sí, tuve en mente todo lo que de alguna manera él podría decirme. Sí. Y no nada más como esposo, probablemente como papá, probablemente como compañero, claro, ¿no? Claro. Como amigo, como parte de mi familia, como qué va a pasar con tu trabajo. Entonces, hay que tener todo esto en mente. Claro. Las dudas naturales, ¿no? Las dudas naturales. Como que también no es que se opongan, es que ellos tienen otra visión también de lo Totalmente, que va a implicar y muy válida, eso, ¿no? y muy claro, válida. Claro. Entonces creo que lo principal en este caso fue hacer todo aquello que esté en mis manos para llegar muy bien entrenada. Okay. No improvisar. Y por otra parte, acotar en la medida de lo posible al 100% los riesgos. Okay. Y creo que va de la mano, una con otra.
Entonces, para mí esa fue una tarea importante que durante un par de años, porque aparte me tardé un par de años para finalmente estar en la playa de Shakespeare, en la ciudad de Dover, esperando la sirena de la embarcación, para que una vez que escuchara la sirena, echarme al agua y empezar a nadar. Entonces sí fueron 2 años de mucha preparación, de ir acotando riesgos, de visualizar, de planear, de tener una estrategia, de todo lo que significaba nadar el Canal de la Mancha. ¿De platicar con otros que lo hayan atravesado? Claro, ¿O no? claro, sí, por supuesto. ¿Te sirvió eso? Sí, por supuesto. Incluso le pedí a Nora Toledano que fuera mi entrenadora. Y Nora Toledano, además de ser entrenadora de natación, ella había cruzado el Canal de la Mancha nadando. Y no una, sino varias ocasiones. Y ella me dijo, va, yo te apoyo, te entreno. Y estar con la persona adecuada, con la experiencia, con la capacidad técnica, es un primer gran paso para cualquier sueño, ¿no? Esa asesoría, ese equipo técnico, ella me llevó con médico del deporte, con la doctora Ariadna del Villar, con Gela Limonchi. Entonces, había que preparar un equipo técnico que fuera parte, ¿no?, de este proyecto de cruzar a nado el Canal de la Mancha. Y una parte muy importante de ese nado era mi papá, porque mi papá era médico. Y mi papá, pues, imagínate que él sabía que yo había decidido cruzar el Canal de la Mancha por mi abuelo. Y él quería ser parte de... Exactamente. Él quería ser parte de este proyecto. Y me acuerdo que cuando fue su cumpleaños en octubre, yo tenía fecha para nadar el Canal de la Mancha el siguiente agosto. Y de sorpresa de su cumpleaños, le regalé su boleto de avión para que pudiera acompañarme al siguiente año a mi nado. Qué bonito. Y fue un momento muy especial porque además mi papá me introdujo a las cirugías para niños con labio y paladar hendido. Y así como ya había hecho algunos otros nados para recaudar fondos para cirugías para niños con labio y paladar hendido, pues este cruce al Canal de la Mancha significaba muchísimo para los dos, tanto para él como para mí, porque lo íbamos a hacer juntos. Claro. Y un par de meses antes fallece. Ay, no me digas. Y sabes que es un momento que a la hora que tienes este dolor que te impacta tanto en la vida, se derrumban tus sueños, ¿no? Se derrumban absolutamente toda posibilidad de sueño que pueda alguna persona tener. Así es. Y a mí así me pasó. Tuve momentos de muchísima tristeza, que es válido, que es un proceso natural cuando pierdes un ser querido. Claro. Pero también entendí que esa tristeza me estaba llevando a otro lugar donde no tenía que estar. Que es como así le digo yo, el fango como de la depresión. El fango del no fango. Puedo salir. Y para mi historia, por así decirlo, yo tenía que salir de ese pantano de la depresión, ¿no? Del hasta aquí llegó. Porque además, ese momento de impacto, de dolor, no nada más te afecta a ti, afecta a tus seres queridos. Pero la tristeza, cuando viene acompañada de la angustia y la depresión, que no son buenas amigas, ni la angustia ni la depresión, te distraen de todo lo demás. Claro. Entonces vale estar triste. Ponle palabras a lo que estás sintiendo. Es válido porque falleció un ser querido. Pero no aceptes que vengan estas dos extras. Creo que estas compañeritas que a veces se instalan, si les damos el permiso, nos arrojan muchos pensamientos, que es muy tentador creer esos pensamientos. Por supuesto. Para que, pues, era un poco por él, pues entonces ya no hace sentido. Exacto. Y si no tenemos algo que sostenga eso, decir, ok, gracias por lo que estás diciendo, pero ahorita tengo que atender el changarro, o sea, esto no puedo creerte ahorita, no te puedo atender ahorita, ¿no? Creo que hay momentos clave para sí sentirlo. A lo mejor sí también es válido como, que te llegue esta cosa y decir,
pues no puedo, creo que no hace sentido, es que era para él, pero de repente te levantas al día siguiente, es por él. Claro. Lo voy a hacer Tal por cual. él. ¿Y sabes qué me pasó? Que decidí un día ir a entrenar a la laguna de Alchichica. Es una laguna que está entre Veracruz y Puebla. Ok. Y para mí fue un poco como hacer la paz conmigo misma, hacer la paz con la vida. Okay. Sí, efectivamente mi papá ya no está. Okay. Efectivamente he tenido momentos de muchísimo dolor. Efectivamente he sentido angustia, he sentido depresión. Pero está mi familia, están mis hijos. Está este sueño que ya no es mío, es de todos. Claro. Wow, Está claro. este sueño sí. que ya no es con mi papá, pero para mi papá, para honrar su memoria. Claro. Y cuando comencé a nadar, el agua helada, un día precioso, pero el cielo azul, y el agua estaba 18 grados centígrados. Qué rico. Y empecé a nadar y me di cuenta que mis gogles estaban llenos de agua. Y no era agua, eran lágrimas. Estaba llorando. Ok. Mientras nadaba. Pero en un momento dado, giré mi cabeza a respirar y vi el azul del cielo tan profundo que me llenó de paz. Y dije, sí, esto quiero. Qué bonito. Y salí del agua y dije, esto va. Y vamos a nadar juntos, ¿no? Claro. Y así fue. Qué bonito, qué increíble. Ahora sí, la verdad es que me muero de curiosidad. ¿Cómo es nadar? Tu primer nado larguísimo fue el Canal de la Mancha. Sí. ¿Cómo fue? ¿La lograste la primera? ¿O fue varios intentos antes de lograr la primera? No, te voy a explicar cómo es. Y es algo que, gracias que me preguntas, porque es todo al mismo tiempo. Absolutamente todas las emociones que conoces y que puedas sentir van a aparecer en algún momento del nado. Ok. Todas. Todas. Enojo, furia, ganas de llorar. Todas. Ahora, ¿qué pasa? Que tienes un sueño, tienes un objetivo. Sí. Y para poder estar, como te dije hace un momento, en la playa de Shakespeare, porque así se llama la playa de Shakespeare, en la ciudad de Dover, Ok. en traje de baño, gorra y gogles, esperando el momento en que suene la sirena de la embarcación, para en ese instante dar 4 o 5 pasos al frente y comenzar tu nado, es muy especial. No cualquiera tiene el privilegio de estar ahí. Hay muchos nadadores que ni siquiera llegan a estar en ese momento. Okay. Porque no hubo una ventana de oportunidad en el clima, claro, porque no se dio la oportunidad. Pero para mí, el haber estado ahí en ese momento, de entrada ya era ganancia. Okay. Y atrás había mucho esfuerzo, mucho camino recorrido, mucha disciplina, mucha constancia, mucha dedicación que me habían llevado a ese lugar. Okay. En cuanto escuché la sirena de la embarcación, me agaché, tomé una piedrita de la playa y me la puse en el traje de baño. Ok. Y dije, aquí vamos. Uy, qué bueno. Y comencé a nadar. Y no iba nadando, iba volando, iba disfrutando. Iba haciendo una con el océano, por así decirlo. Bueno. Y siempre lo digo. Cuando me meto al mar, quiero ser menos Mariel y más mar. Uf. Quiero dejar afuera esa parte que no la lleves a pues contaminar. Es un poco el ego, ¿no? Es como el personaje. Acá soy otra Aquí cosa. vengo a fluir, soy, quiero ser claro. una partícula más del océano. Y comencé a nadar con un entusiasmo increíble. ¿Y qué pasa? Que a las 6 horas me empieza a dar frío. Y a las 7 horas me empieza a dar hambre. Y a las 7 horas y media me duele la garganta. Y a las 8 horas el viento ha incrementado las últimas horas tanto que cada vez que giro mi cabeza a respirar trago agua. Entonces me duele la garganta, me duele la boca del estómago. Y llevo 7 horas y media nadando y no veo tierra. Y apenas voy a cruzar el primer carril de navegación. Y el capitán de la embarcación me dice, Mariel, a toda velocidad. Okay. ¿Por qué? Porque hay que cruzar el carril de navegación nadando. Okay. Y entonces comienzo a nadar y escucho los motores de esos buques enormes que van en el carril de navegación.
Y otra vez me siento privilegiada de estar ahí, estoy nadando. Y cruzo el carril de navegación y se te baja la adrenalina, ¿no? Del momento. Claro. Y el cansancio. Y empieza a llover. Y empieza a haber más viento. Las olas, la marea. Las olas me van revolcando. Y voy a cumplir 9 horas de nado. Y todavía no veo tierra. Y sigo nadando. Y traigo en mente que estoy nadando porque como si trajera un paquete de cirugías para niños con labio y paladar hendido. Porque esa era la intención, ¿no? De cada kilómetro de nado que significara una cirugía. Okay. Y entonces sigo nadando y hay más viento. Y entonces me empiezo a enojar. ¿Por qué me tocó este día? Y me empiezan a revolcar las olas a la mitad del océano, a la mitad del mar. Y entonces si me alejo de la embarcación, la ola me revuelca y me dejan de ver desde la embarcación, entonces corro peligro, entonces me piden que me acerque a la embarcación. Y si me acerco a la embarcación, en un momento me acerqué demasiado y a la hora de hacer la brazada me tocó rozaste la embarcación, pero okay. Sí, y me duele la muñeca y tengo frío. Y conforme voy nadando, todas las emociones de qué hago aquí, en qué momento se me ocurrió, es que ya llevo 9 horas y media, es que ni siquiera veo que ir tierra. Diciendo cuántas horas llevas o tú pides que no o sí? Sí, a mí me gusta saber exactamente en qué momento estoy, por así decirlo. Okay. Y de repente tengo hambre, pero ya no es hambre de el licuado que voy tomando cada media hora. Ya tengo hambre, quiero comer algo. Sí, claro. Y me duele la boca, el estómago porque he tragado agua. Pero además la lengua se me ha hinchado tanto por la sal que me provoca náuseas. Wow. Y entonces en un momento empieza este pensamiento en mi mente de ¿qué haces aquí? Y voy nadando y digo, no, sí puedo. Y yo sé que falta a lo mejor un par de minutos para que desde la embarcación suene un silbatazo que indica que me debo detener para tomar nuevamente la hidratación de cada media hora, de las 9 horas y media. Okay. Y en mi mente, este pensamiento. Y por más que trato de alejarlo y por más que trato de no pienses en eso, sigue nadando, a la hora que escucho el silbatazo de la embarcación, lo grito. Así, ya no puedo más, ya no puedo, ya no quiero estar aquí. Sí. Me siento mal, me duele todo, ya no puedo estar aquí. Tengo mucho frío, lo grité. Okay. Y en el momento que escuché lo que salió de mi boca, me solté llorando. Okay. Ese darte por vencido duele mucho. Duele mucho. Okay. Desde la embarcación arrojaron mi bebida, flotando me la tomé. Decidí que iban a dar media hora más. Okay. No sabía qué iba a pasar después de esa media hora. Pero sí tenía claro que en esa media hora tenía que tomar una decisión que tomamos todos en la vida. Las olas más complicadas no te revuelcan en el mar, te revuelcan afuera del agua. Y ese momento de decir, puedo continuar, puedo seguir con esto, voy a seguir adelante con este proyecto o no. Sí. No solamente es cuando estás nadando el Canal de la Mancha. ¿No te pasa que empiezas a alucinar? No, ¿nunca alucinaste? No aluciné. ¿No empiezas nunca. como a perder la cordura? No, esa parte no, siempre estoy como muy consciente. Okay. Pero es en ese momento cuando llegan todas las emociones. Sí, Tengo tristeza porque ya no está mi papá, él hubiera estado aquí. Claro. Mis hijos me están esperando en Dover. Sí. Y entonces, ¿qué va a pasar? Si me subo a la embarcación, cuando me vean llegar, les va a dar gusto, pero les voy a decir, no lo logré. No lo logré. Claro. Y por otro lado, tengo las cirugías de los niños, ¿no? Estoy recaudando fondos a través de mi nado, pero me duelen los hombros y me duele la garganta, o sea, la lengua me provoca náuseas. Y entonces me empiezo a enojar, ¿y por qué me tocó este día? Es un día con tanto viento, está lloviendo, tengo mucho frío y el frío no se me va a quitar. Porque sí, hay riesgo de hipotermia incluso, ¿no? Sí, llevo 9 horas y media nadando. Entonces, Mariel, tienes media hora para tomar la decisión. Okay. Es una decisión muy importante. Okay. ¿Y seguiste la media hora? Entonces, esa media hora pasó por mi mente todo lo que me había llevado a estar ahí, a la mitad del Canal de la Mancha. Y todo esto que estamos platicando. ¿No? Sí. Este sueño que lo tuviste desde los 12 años de edad, este sueño que además compartiste con tu familia, todo lo que significaba. Sí.
Y cuando terminó esa media hora, que ya lloré, ya me enojé, ya me dio coraje, sentí frustración, sentí decepción, sentí coraje de otros que les ha tocado el día perfecto para nadar, Claro. sentí... Como que injusto también, ¿no? Y sí, esa percepción que sientes de ¿por qué a mí me está pasando esto? Sí, ¿no? sí. Y luego dije, disfrútalo. Esta es tu oportunidad para estar aquí. Sí, está complicado. El oleaje cada vez está, pues de alguna manera poniendo más difícil el nado. Uh-huh. Hay más viento. ¿Qué importa? Okay. Este es tu momento. Aquí estás para hacer realidad este sueño que tuviste desde hace muchísimos años. Ya está pasando, o sea, ya es este momento. Claro. Wow. ¿Qué importa si te estás cansando? El cansancio entra por tu mente. Si a tu mente le permites ese pensamiento, pues empieza a afectar todo lo demás. Va a manejar todo. Ahora, no estaba en una situación de peligro. Claro. No estaba tomando un riesgo más allá. Sí. O sea, era responsable. Era, claro. Mi equipo me decía, sí, se puede seguir nadando. Claro. El capitán de la embarcación me lo dijo. Sí, el viento incrementó. Sí, va a seguir incrementando. La decisión es tuya si quieres continuar. Pero yo sí se puede, te autorizo. ¿no? Ok. ¿No? Tienes las posibilidades. Ok. Y en ese momento dije, la única forma en que me voy a salir del agua es caminando. Tomaste la decisión. Totalmente. Y para salirte del agua caminando, hay que seguir nadando. Y sí, todavía te falta mucho, te van a seguir revolcando las olas, vas a seguir tragando agua. Uh-huh. Cambia tu forma de hacer la brazada para que no te revuelquen las olas, para que no te duele el hombro, pero disfrútalo. Uh-huh. Disfrútalo. Estamos muy acostumbrados a que ante las dificultades de la vida nos damos por vencidos. Sí. Y eso estamos enseñando a las personas que nos ven. ¿Para qué intenté este proyecto? No, mejor, no. Y entonces lo disfrazamos de muchas cosas. Yo soy esa. ¿Para qué dije que sí ese evento? Carla, tú trabajaste para esto, ¿no? Y no nos gusta lo incómodo, tenemos poco entrenamiento y sobre todo creo que es algo que sucede hoy. La tenemos muy fácil en muchos aspectos, en otros no, ¿sí? ¿no? Pero me refiero a la comodidad, creo que nunca hemos estado tan cómodos en un aspecto, creo que estamos más civilizados que nunca. Y a ver, con la conciencia entiendo el país en el que estamos, de los niveles de pobreza, violencia, etcétera, pero en general creo que una gran parte coincide en esto, o sea, como todo muy fácil, todo un clic, todo inmediato, no me gustó esta pareja, ahí no es, me voy por la que sigue, como que nos hace falta vivir estos procesos que antes sí se vivían, porque no había de otra, no había el distractor del celular y next, o sea, se tenía que vivir ese proceso porque no había para dónde irse y de pronto sí me da esta impresión ahorita que hablas de todos estos retos que me imagino que después haces la reflexión, que muchas cosas quedan un poco en segundo término, ¿no? Claro. O sea, pienso, no sé, tiburones, las medusas, o sea, como que un poco ya no es la prioridad, o sea, realmente el reto es aquí en la cabeza. En tu mente. Ese es el mayor reto. Y sabes que hoy estamos en un momento donde escuchamos muchas voces y unas te dicen qué hacer y otras no lo hagas y te justificas y hay formas de resolverlo de otra manera. Y es lo que te decía al principio, ese clavado a confrontarte a ti mismo, no nada más en la parte emocional, en la parte de ¿puedo o no puedo? ¿Tengo la capacidad o no? ¿Por qué no voy a tener la capacidad de lograrlo? Porque está difícil, porque me va a costar más trabajo, porque necesito un compromiso mayor de lo que pensé. Pero eso nos crece. Claro. Mira, yo en ese momento decidí que la única forma en que me iba a salir del agua era caminando. Okay. Se hizo de noche. No veía dónde estaba la ciudad de Calais, en Francia. No veía tierra. Y sin embargo, una vez que tomé la decisión, ¿me dio más frío? Sí. ¿Me dolían los hombros? Sí. De las brazadas, María. La boca, mira, así la tenía hinchada, la lengua hinchada, me daba náuseas mi propia lengua. Y dije, no importa. Sigo. Aquí sigo. Wow. Se hizo de noche, el viento.
Y yo dije, no hay forma en que me salga del agua más que caminando. ¿Cuánto tiempo más tengo que nadar? 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 horas. Eventualmente voy a llegar. Okay. Mientras me permitan estar en el agua y no haya una situación de riesgo inminente, voy a seguir nadando. Pero disfrútalo, Mariel, es tu oportunidad para hacerlo. Sí, está más difícil. ¿Y qué? Lo puedes seguir disfrutando. Qué bueno. Y sabes que ese cambio de mentalidad es tan poderoso, que aplica para muchas áreas de la vida. Es que este examen es una locura, es que ya no puedo, es que no puedo seguir estudiando. Disfrútalo. Y de verdad es un antes y después. Cuando finalmente, sin ver tierra, porque llegué a la mitad de la noche. Sí. Que espérame, yo me acuerdo en la película de Trudy que le hacen una fogata porque, ¿no? O sea, y que hay un momento que, ay, no, nomás de decirlo me aterra de verdad que pues la tienen que dejar la embarcación porque va a cruzar una parte que no pueden entrar los barcos. ¿Es real esto? ¿Si tienes que nadar sola? Ahora ya no es de esta manera. Ok. ¿Qué sucede? Que sí, efectivamente, la última parte del nado la tiene que hacer el nadador. Sí. Y la embarcación tiene que quedarse atrás, probablemente no tanto como en la película de Trudy. Sí, que se pierde en un momento que se orienta dice, y ya no sabe dónde está nadando. Claro. Es, en cierta forma, a mí me pasó que llegué a la mitad de la noche y no llegué a una ciudad o a un poblado. Entonces, en realidad, pues no se veía nada. No ves me hubiera servido que hiciera una fogata, pero desde la embarcación, con un faro, estaban iluminando, por así decirlo, el lugar donde tenía que nadar. Que al menos no te desorientabas, ¿no? Claro. Okay. Y esos últimos minutos en el agua fueron tan especiales. Y cuando finalmente mi mano tocó arena, así nadando, y de repente rocé la arena, dije, ya llegué. Ay, no. Esto ya lo logré. Y mira, salí del agua así tambaleándome, me revolcaba la ola por atrás, así casi que gateando. Y te tienes que poner de pie y pues hacer esta señal de estoy ya fuera del agua. Y fueron momentos muy especiales porque llegas sola. No hay nadie que me estuviera esperando. Como en la vida. Y eso pasa a veces. Sí, hay que atravesarlo sola, ¿no? Hay que atravesarlo sola, hay que salir y sabes que sentirte tan orgullosa de lo que hiciste. Y probablemente son momentos para ti, para crecer, para fortalecerte, para felicitarte, para abrazarte, para decir, híjole, qué chingona eres, qué chingona lo logramos, somos, ¿no? O lo sea, logramos. Y perdón por esta expresión que no uso, pero creo que muestra todo el sentimiento, porque además te duele. Fue un proceso de constancia, de dedicación. Por ahí tengo una frase que me gusta mucho, el esfuerzo duele. Sí. Pero duele más darte por vencido. Total. Y entonces cuando lo logras, abrázate. Lo lograste. Y lo único que dije, así, me acuerdo a la mitad de la noche, muerta de frío, temblando, en el momento que escuché la sirena de la embarcación que daba por válido mi nado, así me solté llorando y dije gracias. Y es un gracias universal. Claro. Es un gracias a mí, es un gracias que la última importante en ese momento era yo. Es un gracias a Dios, es un gracias a mar, mi familia, es un gracias al océano, es un gracias a la energía de mi papá, donde quiera que esté. Y yo creo que se vale ese momento en la vida. Y todas y todos tenemos un momento en el que, híjole, te cuesta tanto que te genera esto, ¿no? Así se te salen las lágrimas. Lo logré. ¿Y te esperaban ahí? O sea, sí es me tuve que regresar nadando a la embarcación. No. ¿Es en serio? Sí. Pero poquito ya. Sí, ya, pues a lo mejor serían unos 200 metros, 300 metros, pero ya lo había logrado. Ya. Así, nadé de pecho. Ajá. Y cuando me subí a la embarcación, pues estaba todo mi equipo de apoyo y el capitán, estaba Eduardo, mi esposo, en ese momento. Entonces fue un abrazo así como muy especial. Navegamos de regreso a Inglaterra. Mis hijos estaban en el muelle esperándome, mi mamá. Y es un momento que hay que celebrar. Claro. Y no pasar a lo que sigue, porque además también
la vida nos ha ido llevando a eso. Sí. Ya lo lograste, ok, ¿qué sigue? Y ahora No. la otro, y lo que sigue. No, No, espérate. espérate, exacto. Celebra. Pausa. Aquí. ¿No? Sí. Reflexiona caiga el todo, 20, claro, claro. Porque creo que es un regalo que tú te diste, pero que también, yo siempre digo, ¿no? Un poco te dan el regalo, pero no lo abres. Pues, lo Sí, logré, ya lo tengo, bueno, ok, aquí bueno, lo cual guardo. después. Ahora el otro, No, ahora el qué regalo más. está dentro. Sí. O sea, no Sí. es solo conseguir el regalo, sino es abrirlo. Y Disfrutarlo. son meses de abrir. Disfrutarlo. Exacto, ¿no? ¿No? De agradecerte, Sí. de que caiga el 20 de todo lo vivido, ¿no? Y eso fue muy, muy especial. Creo que Ok. es algo que a mí me gustaría como compartir, que también un logro hay que compartirlo. Claro. Hay que, si Sí. lo dejas guardado en un cajón se empolva. No sirve esos. Alguien más lo va a aprovechar, Claro. ¿no? Y bueno, pues así fue. En este caso celebré y celebramos en familia y celebramos como equipo. Y ¿Nunca estuviste en una situación, justo eso que te decía, me llama mucho la atención que no te haya pasado nada con un animal, con una planta, con una medusa, o sea, nunca estuviste de riesgo que te hayan tenido que medicar ahí nadando o algo así? probablemente me sucedió en el Canal del Norte, Ok, que es entre Irlanda del Norte y Escocia, Ok, porque el agua es muy fría, 12, 13 grados centígrados, y hay muchas medusas. ahí sí. Ahí sí, pero logré terminar el nado, Ok. y cuando me subí a la embarcación tuve una inyección de ¿cómo se llama? Antihistamínico. Ajá, Un ok, antihistamínico, ok. para contrarrestar los efectos. En ese momento no puedes hacer nada. No, salvo que me hubieran aventado la inyección y yo me la hubiera inyectado. Ok. Yo hoy hago una referencia a ese momento y creo que las medusas del Canal del Norte Sí. me ayudaron a completar el nado. De otra forma me hubiera dado hipotermia. Estaba muy fría el agua, hacía mucho frío y cada vez que una medusa me rozaba, me ardía tanto y me dolía tanto que me generaba adrenalina. Y Ok, esa adrenalina Ok. me mantuvo para poder terminar ese nado. O sea, no era un dolor que no se pudiera soportar. O casi Te sí. puedo decir que es un dolor muy intenso, Ok. muy, muy intenso, que además dura mucho tiempo. Entonces, durante las 13 horas, 15 minutos que nadé en el Canal del Norte, tuve 50 piquetes de medusa. Sí, todo el tiempo. Mira, salí con los brazos, el cuello, las piernas, O sea, toda. todo el tiempo. Y es un dolor muy intenso y es además un dolor como dura mucho. Ok. No se te pasa rápido. Como ardor, mucho Pero ardor. al mismo tiempo, cada momento de dolor me generaba, yo creo que Algo, adrenalina. Claro, para empujarte. y esa adrenalina me mantuvo sin que me diera hipotermia, porque el agua estaba muy Porque fría. sí era para hipotermia. Sí, O sea, sí. hay gente que le ha dado hipotermia. Y es una hipotermia que lo único que pasa es que te sacan del agua y pues te pones, Y ya, ¿no? Y ya, ¿no? pero no lo logras. Claro. Entonces claro, aquí, claro, en mi claro. libro que vas a leer, Sí. el pueden nado ver por aquí. del Canal del Norte le llamo el Jardín de las Medusas. Ok. Y Pero es muy especial. solamente una parte o es durante todo el Durante todo el nado. ¿Por qué? Porque es verano, el agua está a 12 grados centígrados, entre 12 y 13 grados centígrados, y entonces las medusas absorben calor Ok. para, de alguna manera, contrarrestar los efectos del calor en Claro. esa zona del océano, Oh, del ajá. Canal del Norte. Ok. Y entonces hay muchas medusas durante el verano. Oye, y no te generaban, porque también creo que el miedo, si no te paraliza, y yo siempre digo, el miedo bien colocado te empuja. ¿No te iba generando también miedo el, no, please, otra ya no, y qué miedo, y pues sigo nadando? Y, Sí, O totalmente. sea, sí te Y potenciaba sabes de qué? Que a alguna veces manera. las veía y a veces no. O sea, no siquiera las ves. Y los tienen filamentos tan largos de Eso, 2, eso, 3 metros que de repente decía, ¿dónde está? Ay, qué Pero miedo, ya nada más qué me había miedo, rozado. qué miedo. Entonces, y si es así como tal cual como en la película, o sea, que tú algunas que sí puedas ver el montón y vas a nadar a través sí, de, ni modo. Sí, sí.
Mariel, ¿cómo crees? Sí. No puedo. Sí, No puedo y con lo que son unas medusas que se llaman melena de león, las que del son Canal las- del Norte. Son como naranjas Sí. y tienen unos filamentos muy largos. Y yo pienso que las medusas me ayudaron a que no me diera hipotermia y pudiera seguir nadando. ¿Cuál fue tu favorito de los 7 mares o los 7 canales? Todos son canales, ¿no? Sí, te voy a decir, hay uno muy especial que es el Estrecho de Gibraltar, Es el que a Marruecos, ¿no? de España a Marruecos. Ok. Y ese lo nadé con Lalo, mi hijo. ¿Él también lo? ¿O un pedazo nada más? No, completo. Y fue un evento que te comparto que un par de años después de haber nadado el Canal de la Mancha, que mi papá había fallecido, a Eduardo le diagnostican un cáncer tremendo. Eduardo, mi esposo, que era mi esposo en ese momento. Y ese sí fue una gran revolcada de la ola para todos, para mis hijos, para mí, para él, pero no sabes con qué valentía enfrentó esta enfermedad. Y entonces durante un año tuvo 3 cirugías de cerebro Sí. y toda la dosis de radiación y de quimioterapia que puede una persona tener. Y al final, hoy es una estrella en el cielo que brilla, pues dejando una luz muy especial. Pero cuando fallece, mi hijo Lalo me dice, mamá, quiero nadar el Estrecho de Gibraltar y lo quiero nadar para honrar la memoria de mi papá. ¿Y tú crees que yo en mi mente tenía la intención de nadar? Yo no quería nadar. No, por supuesto que no. A mí, nuevamente, ¿no? Se me había como derrumbado el mundo. ¿Cuántos llevabas ahí? ¿Cuántos canales? Llevaba 3. Ok. Y cuando Lalo me lo dice, no pude decirle que no, porque yo había hecho lo mismo con mi papá 2 años antes. Total. Y Lalo me dijo, mamá, quiero nadar el Estrecho de Gibraltar. ¿Y sabes qué fue lo que pasó también? Que en vida de Eduardo, Lalo, mi hijo, le dijo a su papá, papá, ya me dijo mi mamá que el día que nade el Estrecho de Gibraltar, voy a nadar con ella, pensando en que Eduardo iba a estar bien y que Eduardo nos iba a acompañar. Y de las últimas palabras que pudo pronunciar Eduardo papá fue, Lalo, échale muchas ganas. Y fue un échale muchas ganas a la vida. Claro. Échale muchas ganas a lo que viene. Échale muchas ganas a ser tu mejor tú. Échale muchas ganas a tu relación con tu hermana, con tu mamá, contigo mismo, porque él sabía que le quedaba poco tiempo. Y cuando finalmente, pues, se convierte en esta estrella en el cielo que brilla de una manera muy especial, Lalo me dice, mamá, voy a nadar el Estrecho de Gibraltar y vamos a nadar juntos. Okay. Entonces fue un nado donde la más chiquita de la familia, Andrea, que tenía 14 años, iba en la embarcación cuidando a su mamá y a su hermano. Wow. Y te puedo decir que dejamos mucha tristeza en el agua. Hicimos como un duelo muy especial y Lalo lo logró, pero lo logramos todos. Andrea logró, ¿no?, mantenerse, por así decirlo, en la embarcación, no nadando, pero igualmente siendo parte de este nado al Estrecho de Gibraltar. Okay. Y también nos dimos cuenta cuando salimos del agua que lo habíamos logrado. ¿Y con juntos? todo, nadamos juntos Todo el sí, tiempo. todo el Okay. tiempo. Okay. Un nado de 18, 20 kilómetros, tuvimos muy buenas condiciones, hicimos 4 horas 23 minutos. Uy, Lalo súper. tenía 16 años. Chiquito. Ay, Pero pensé que era más grande. Wow. con esta fortaleza Sí. de esas palabras que le dijo su papá, échale muchas ganas. Y salimos del agua caminando, nos abrazamos los 3 y ha sido de los momentos más especiales de mi vida. Y cuando me preguntas cuál es tu favorito, probablemente no haya un favorito, porque cada uno tuvo su parte emocional. Okay. Muy por eso característica de esa etapa de tu vida. Y ese nado al Estrecho de Gibraltar, pues tiene un lugar muy especial por haberlo nadado con mis hijos. Claro.
Andrea desde la embarcación, Lalo nadando conmigo, ¿no? Nadando juntos, Okay. en memoria de Eduardo, su papá. Y creo que hoy es un nado muy especial. Mariel, de verdad quisiera que este episodio no se acabara. Pero, se Sí, tiene que acabar. pero uno más. Sí. Tengo uno más. Sí, El estrecho de Tsugaru en Japón sí. me tocó tormenta. Entonces, después de las tormentas de la vida que de alguna manera ya había vivido, Ya había pasado los 2 fallecimientos. ya había pasado los 2 fallecimientos, al año siguiente viajo a Japón a hacer el estrecho de Tsugaru Sí. y me toca tormenta. Y esa tormenta que se forma en la superficie Sí. también se forma en mi mente. Ok. Es una tormenta muy dura, tormenta de enojo, de coraje, de frustración, de por qué otra vez esta tormenta, el oleaje. Y Capitanía de Puertos pide que se suspenda el nado. Sí. Hay riesgo, no nada más para mí, sino para toda la embarcación. Y cuando el capitán de la embarcación me dice que tengo que subir a la embarcación, que hasta Ya. aquí llegué, Ujú. desde el enojo, desde la tormenta Sí. de enojo de todo esto que estamos hablando, le digo que no, que yo voy a seguir nadando. Como que hazle como... Desde la ¿Quieras? rebeldía le dije, Sí. yo no me salgo del agua. Esta tormenta me la echo nadando. ¿Qué crees? Te abandonó. No, no me digas. Me quedé 2 minutos nadando. Sí. Y en esos 2 minutos que yo sabía que tenía que subirme a la embarcación, Sí. me encontré con algo en el fondo del mar que me impactó de sobremanera. La tormenta no llega al fondo del mar. Y el fondo del mar estaba en absoluta paz. Wow. Y en ese instante dije, me subo a la embarcación, y en el momento que me subí a la embarcación, lo dije. Quiero tener un corazón como el corazón del mar, que siempre está en paz. Que la tormenta que tenga que vivir en mi vida no me llegue al corazón, no me llegue, no me afecte. Claro. Qué bonito. Y es algo que, pues, Sí. me gustaría desearte, que tengas un corazón como el corazón del mar, que siempre esté en paz, para cualquier tormenta que tengamos que enfrentar en la vida. Ay, no me hagas llorar. Está muy sensible este día. Qué bonito, Mariel. Es que nomás imaginarme que lo que estás contando como una experiencia, pero lo que debe haber de fondo es que solo tú lo sabes, aunque nos puedas compartir esas enseñanzas y los regalos que abriste y las lecciones que tuviste y todo por lo que tuviste que pasar. No me imagino lo que es vivir, porque eso sucede cuando lo compartimos en nuestra vida. Cuando compartimos un momento difícil, muchas veces ves los ojos de la otra persona que te escucha y sabes que nunca vas a ver, ¿no? Nunca vas a ver tu propia batalla, tu propio nado, tu propia experiencia de vida. Eso es tuyo para ti. Yo siempre creo esto y hace creo que muy poco me di cuenta, pero de verdad de conciencia, no de dientes para afuera, de esta vida es para uno mismo, es para ti, es para tú cumplir los sueños que tú quieres. Eso es cuando la gente habla mucho de Dios, para la gente creyente o no, eso es honrar a Dios, es honrarte a ti, honrar esos deseos, esa manera de tú vivir tu vida de esta manera en particular, de cómo usar estas metáforas de cómo es el mar, cómo es la vida. Ya lo entendí, porque justo así es. Y creo que cualquier persona, para ti fue un reto físico y el mar, pero para otras puede ser a lo mejor una enfermedad que tuvieron que atravesar. Y ese es su mar. Totalmente. Y sabes, ¿no? que también todos estamos teniendo una batalla. Sí. Y ninguna batalla Sí. es poca. Ninguna. Y puede ser una batalla que ante los ojos de los demás pareciera sencilla. Y no lo hagamos, no pensemos en que la batalla del de al lado no es lo suficiente. Cada quien trae su propia batalla. Sí. Y por eso estas palabras tan poderosas de no estás sola, no estás solo, generan una esperanza tremenda. Y quiero cerrar con mi último cruce, que fue el estrecho de Cook en Nueva Zelanda. Cuando estaba por llegar, que ya se estaba haciendo de noche, el capitán de la embarcación dejó de tenerme a la vista. Okay. Y entonces por radio dijo, Mariel is adrift,
que significa Mariel está a la deriva, Mariel está perdida. Y me quedó claro que no. Ni estaba perdida, ni estaba a la deriva. ¿Tú veías la embarcación o no? Yo veía la embarcación Ellos y sabía que eventualmente, probablemente 1 kilómetro, 2 kilómetros, estaba a tierra. Pero ¿sabes qué hice referencia? A todo lo que en la vida a veces nos hace tener esta sensación de estar perdidos y de estar a la deriva. Cuando no tenemos un ancla, cuando no tenemos un algo de qué detenerte. Eso. Y entonces te sientes perdido, te sientes a la deriva. Y yo llevaba 8 años de mi vida tratando de completar estos 7 mares. Ese era mi último nado de los 7 mares. Estaba a 2 kilómetros de completar este proyecto de vida. No había nada que me pudiera a mí dar la impresión ni de que estaba perdida ni que estaba a la deriva. Sabía exactamente en dónde estaba en la vida. Y creo que esto es algo que comparto porque a veces todo lo que nos hace ruido en la vida, cada quien trae sus ruidos y cada quien trae sus batallas, nos hace sentir que estamos perdidos o a la deriva, y no lo estamos. Y recordé un dicho maorí que leí en la parada del autobuses en la ciudad de Wellington, que dice: nunca estarás a la deriva porque tu semilla fue sembrada en el cielo. Y por lo tanto, no estarás ni perdido ni a la deriva. Y todos tenemos esa semilla sembrada en el cielo. Hay que vernos así. Y somos semilla, y una semilla echa raíces y también crece y da frutos. Claro. Y entonces cuando tengamos esta sensación de que estoy perdido, de que qué va a pasar, de no sé qué está pasando en mi vida, calma. Mantén tu corazón en paz. Que la tormenta no llegue al fondo de tu mar, a tu corazón. Claro. No te sientas perdido ni a la deriva. Ten muy claro dónde estás. ¿Cuáles son tus raíces? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde vas caminando? ¿Qué frutos quieres dar? ¿A quién quieres que les lleguen esos frutos? Y yo creo que eso te vuelve a centrar en tu camino. Ay, no, gracias. Qué regalo eres, Mariel. Eres un regalote a la vida. Gracias. Ojalá esto llegue a miles de personas. Gracias. Porque eres como esa brújula, o sea, todo resuena totalmente conmigo, con mi vida, con mi manera de perderme. Creo que cada uno tenemos esta manera de desorientarnos, de creer en las voces que emergen a partir de nuestras tragedias, de lo que nos pasa, de nuestros tropiezos, de todo por lo que vamos pasando. Algo último que les quieras dar a las personas, puntualmente, como algunas 2 o 3 herramientas que tú tengas para la vida o para estos retos que enfrentamos todos los días. ¿Qué podrías decir? Un par de cosas que no seamos tan duros con nosotros mismos. Okay. En la parte emocional. Okay. Que nos reconozcamos como vulnerables. Y que una vez que dicen por ahí que para que el guerrero pueda llegar a la victoria o conocer la victoria, tiene que recorrer el camino del fuego. Ese camino del fuego que lo lleva a enfrentarse consigo mismo. Ese fuego interno que tenemos todos, de esa parte que nos cuesta trabajo. Y para poder llegar y conquistar la victoria, cualquier victoria que tú tengas pensada en la vida, hay que recorrer ese camino del fuego, que es encontrarte a ti mismo. Es recuperarte a ti mismo. Es permitirte sentir, encontrar tu vulnerabilidad, esa parte que te entristece, esa parte que es tu peor parte, esa parte que no le quieres mostrar a los demás. Muéstratela a ti, entiéndela, compréndela, abrázala, perdónate, ¿no? Claro. Y di estas palabras: no estás sola. ¿No? Tú puedes decirte a ti mismo: no estás sola, no estás solo. Y yo creo que eso nos permite levantarnos, nos permite dar un paso al frente, nos permite volver a centrarnos y a recordarnos por qué estamos aquí. Y esta claridad de nunca estarás a la deriva porque tu semilla fue sembrada en el cielo es muy poderosa. Muy poderosa. Gracias, Mariel. Y ya para cerrar, ahora sí,
mi última pregunta es, ¿qué le dirías a tu Valeria? Valeria es quien tú quieras que sea, puede ser a ti misma, puede ser a tu hijo, puede ser a quien tú quieras, puede tener que ver con el tema o no, pero ¿qué le dirías a tu Valeria? Para mí es algo muy importante tener fe. Y la fe es lo que no se ve, es lo que te conecta con este mundo espiritual que cada quien le puede llamar de una o de otra forma, pero es lo que también nos distingue como seres humanos. Y yo le diría a mi Valeria o a mi Mariel, nunca pierdas la fe, agárrate fuerte, porque esa fe te puede sacar de situaciones muy complejas. No te des por vencida y sigue soñando. Y sueña con los ojos abiertos, desafiando obstáculos todos los días para hacer realidad tus sueños. Gracias. Gracias, Mariel. Fue un verdadero privilegio tenerte, querida Valeria. A mí también, gracias. Estoy segura que las personas van a aprender mucho de ti, hombres, mujeres, todos allá afuera, porque tienes mucho que mostrarle al mundo, que enseñar y que compartir. Y bueno, gracias a ustedes que llegaron hasta acá. Bueno, me siento como niña chiquita, aprendí mucho, me inspiré de muchas maneras, espero que ustedes también, y que si les gustó lo puedan compartir con alguien que pueda necesitar esta experiencia de vida, este mensaje, algún ser querido, algún amigo, alguien que quieran que pues darles empujón para ver que sí se puede. Ya hablamos de cosas que parecieran imposibles y que se pueden, aún en el dolor. Así que bueno, suscríbanse en el canal de YouTube, denle follow en Spotify, 5 estrellitas de preferencia por ahí. Esto nos ayuda muchísimo a seguir llegando a más personas que lo necesitan. Y bueno, nos vemos la próxima. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Una producción original de Troop.